¿Qué tal estáis, amigos, amigas? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy concretamente os traigo el segundo de los vídeos que veremos durante este mes o durante las próximas semanas, y también será el primero de los vídeos de esta nueva serie que comenzaremos hoy, que será la serie de los voluntarios. Y para ello pues he decidido comenzar esta nueva serie de los voluntarios con el primero de los temas, que tratará sobre la Fuerza Expedicionaria Brasileña. Así que, sin más dilación, comencemos con el tema de hoy. Bien, antes de empezar, como siempre me gusta hacer, vamos a definir lo que es la Fuerza Expedicionaria Brasileña. Y bueno, pues como su nombre indica, fue una fuerza compuesta pues por el ejército brasileño y también por la Fuerza Aérea Brasileña, y esta fuerza pues luchó al lado de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial contra las potencias del eje, concretamente contra los ejércitos de la Alemania nazi y de la República Social Italiana. Bien, antes de entrar de lleno con el tema de las fuerzas expedicionarias brasileñas, vamos a analizar un poco el contexto histórico, así como la situación político-social y económica de Brasil antes de la guerra. Para ello vamos a situarnos en los años 20, año en el que Brasil pues seguía sumido en una inestabilidad política, económica y social, asolado por distintas revoluciones. Y bueno, pues esto provocó que en el año 1930 se iniciara pues una conspiración militar que acabaría con el derrocamiento del gobierno por una sublevación militar. Esta nueva junta militar aupó a Getúlio Vargas para que ejerciera el mandato presidencial, acabando así con la República Vela, o también como era llamado Primera República de Brasil, o República Vieja. Este gobierno impuesto de Vargas implementó y estimuló el desarrollo industrial y también una legislación social que favorecía a la clase obrera y penalizaba o acababa con las élites tradicionales de la vieja república. Estas medidas estaban basadas en el corporativismo, propio del fascismo italiano. Luego también a finales de los años 30, concretamente en 1937, Vargas dio un golpe de estado en la que implantó un estado autoritario, centralizado y anticomunista, inspirado en el Estado Novo portugués de Antonio Oliveira Salazar. Y bueno, pues a este periodo también se le llamó Estado Novo brasileño. Durante este periodo Vargas también quería ganarse el apoyo de la clase obrera mediante medidas que implicaban un crecimiento de la industria y las exportaciones de materiales. Bien, a principios de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, Brasil se mantuvo neutral en la contienda. Y bueno, pues esto generó un impacto en la economía, ya que exportaba materiales para el esfuerzo bélico tanto de los aliados como del eje. Y bueno, pues a medida que avanzaba la guerra, a partir de 1942, pues Estados Unidos intentó atraer a Brasil al lado aliado, valiéndose de unas relaciones económicas y diplomáticas. Y gracias a estas relaciones, Estados Unidos logró estimular la economía brasileña con la inversión en fábricas metalúrgicas. A cambio, Brasil le concedió a Estados Unidos establecer bases aéreas en el suelo brasileño, también para minimizar la influencia del eje en América del Sur. Bien, con la entrada de Estados Unidos en la guerra a causa del ataque a Pearl Harbor en 1941, Roosevelt buscó sumar a todos los países americanos a la contienda mundial, en favor de los aliados. En la Conferencia de los Estados Americanos, celebrada a principios de 1942, se llegó al acuerdo de romper relaciones con los países del eje, que serían Japón, Italia y Alemania, aunque en el caso de Brasil siguió manteniéndose neutral a la hora de declarar la guerra. Bien, a principios de 1942, los U-boats o submarinos alemanes, y en menor medida los submarinos italianos, siguieron infestando las aguas del Atlántico, obstaculizando el transporte de mercancías hacia Gran Bretaña. Sus constantes incursiones provocaban el hundimiento de muchos barcos o navíos, fueran estos militares o mercantes, y sin tener en consideración si eran barcos de países aliados o neutrales. Durante enero y agosto de 1942, los U-boats hundieron a unos 36 buques mercantes brasileños, y bueno, pues esto provocó que Brasil no tuviera más remedio que declarar la guerra a los países del eje, en agosto de 1942. Las buenas relaciones creadas anteriormente entre Vargas y Roosevelt hicieron que fuera posible una reunión en 1943 entre los dos líderes para la incorporación del ejército brasileño a la contienda mundial, y esto sentó las bases para la creación de la Fuerza Expedicionaria Brasileña. Al poco de declarar la guerra a las potencias del eje, comenzó la movilización popular para crear una fuerza expedicionaria para luchar en Europa. Hay que resaltar que en aquella época Brasil contaba con un ejército muy reducido, además estaba equipado con una amalgama de armas europeas, como por ejemplo fusiles de cerrojo de diversos países,
y apenas contaba con cañones. Y bueno, pues para suplir estas deficiencias, Brasil se acogió a la ley de préstamo y arriendo, por lo cual recibiría material de guerra de manos estadounidenses. Estados Unidos le prometió que le entregaría jeeps, tanques, cañones, armamento, uniformes, suministros, entre otras muchas cosas, a Brasil, pero lo cierto es que recibió bastante poco, ya que los M1 Garand, los jeeps y los tanques eran prioritarios para el ejército americano en aquellos años. Y por consiguiente a Brasil se le entregó uniformes, luego también fusiles Springfield para el entrenamiento y algunos cañones antitanques. Brasil logró crear 3 o 4 divisiones y movilizar unos 100.000 hombres, pero de estos solo se organizó una cuarta parte de ellos, que serían unos 25.000 a 25.500 tropas, debido a la escasez de armamento y transporte. Durante todo el año, la fuerza expedicionaria se estuvo entrenando con el armamento adquirido de Estados Unidos en su país, a la espera de destino. Y bueno, pues a medida que pasaba el tiempo, el eje pues retrocedía más y más en los territorios conquistados, y para el año 1944 pues los aliados ya habían liberado el sur de Italia y estaban casi a las puertas de Bolonia. Así pues, finalmente se decidió enviar esta fuerza expedicionaria a Italia para ayudar a los aliados en el esfuerzo bélico. Y el 16 de julio de 1944 llegó a Nápoles el primer destacamento de brasileños, compuestos por unos 5.000. Luego también a finales de julio llegaron otros 2 barcos, otros 2 más en septiembre y noviembre y uno más en febrero de 1945. Esta fuerza brasileña combatió al lado de diversos ejércitos aliados en Italia, como por ejemplo Francia, Estados Unidos, Polonia, Canadá, Sudáfrica, entre otros. Y bueno, pues las primeras semanas la fuerza expedicionaria estuvo acampado en la retaguardia para poder pertrecharse adecuadamente y para trabajar bajo el mando estadounidense. Los brasileños creían que nunca entrarían en combate contra el enemigo, de ahí surgió el dicho: es más fácil que una cobra fume que los brasileños entren en combate. Y gracias a ese peculiar dicho, que se volvió famoso, los brasileños hicieron un parche de una cobra fumando y lo cosieron en sus uniformes, llegando a convertirse en el emblema o en el símbolo de la fuerza expedicionaria brasileña. Y a partir de ahí también fueron conocidos como las cobras fumadoras. Bien, la fuerza expedicionaria brasileña tuvo su bautismo de fuego en septiembre de 1944, en el frente de Toscana. Hay que reconocer que, pese al entrenamiento, la mayoría de los soldados no habían entrado nunca en combate, salvo algunas excepciones, como por ejemplo varios oficiales que se curtieron en la revolución del pasado en Brasil. Aún así, se desplegaron en el frente sobre el río Arno. La mayoría de las operaciones de la fuerza expedicionaria consistía en operaciones de reconocimiento, comprobar las defensas enemigas, entrar en territorio enemigo de noche, también creación de mapas más fiables y también captura de prisioneros, entre otras muchas tareas. Las fuerzas expedicionarias brasileñas tomaron y liberaron pequeñas ciudades en su avance al norte, como por ejemplo Massarosa, Camaiore, Berga, Monteprano, entre otras, sin apenas bajas considerables. Pronto estos primeros éxitos se vieron empañados cuando llegaron a una nueva línea de frente y un nuevo objetivo a asaltar, por delante, llamado Monte Castello, una montaña bien defendida por artillería enemiga y tropas enemigas experimentadas y bien pertrechadas en sus faldas. A esto se le añadiría las duras condiciones de la montaña, como por ejemplo el frío, la nieve y la lluvia, que mermaron bastante la moral de los brasileños. Durante 3 meses intentaron conquistar la montaña con ataques frontales, pero en todas ellas fueron repelidos o rechazados por el enemigo. Después de 3 meses de penurias, en febrero de 1945 consiguieron conquistar la colina, esta vez cambiando la táctica frontal por la de pinza o ataque por los flancos de la montaña. Y gracias a esta hazaña, la fuerza expedicionaria brasileña se volvió imparable. Después de tomar Monte Castello, las fuerzas expedicionarias brasileñas participaron en una nueva ofensiva conjunta con sus aliados americanos y británicos, llamada Operación Anchor, el cual consistía en una ofensiva general para echar de una vez por todas a los alemanes de Italia. En su sector, a los brasileños se les encargó la tarea de tomar la ciudad de Montese para mediados de abril de 1945. En esta ocasión avanzaron por el flanco izquierdo y fueron a su vez apoyados por tanques americanos. Hay que destacar que antes de empezar la ofensiva, la fuerza expedicionaria brasileña envió patrullas a través de las líneas enemigas para limpiar las zonas de campos de minas y también para observar las defensas enemigas a lo largo del trayecto. Y bueno, pues al iniciarse el asalto contra Montese, los brasileños tuvieron que luchar casi casa por casa a causa de la defensa fiera que protegía Montese. Al final, después de varios días, pudieron hacerse con la ciudad, no sin pagar un precio alto en vidas. Esta fue sin duda la batalla más intensa y última en la que luchó la fuerza expedicionaria brasileña.
en la Segunda Guerra Mundial, aunque la lucha continuó hasta que a finales de abril fuera firmado la rendición incondicional de los ejércitos del Eje en Italia. Bien, las fuerzas expedicionarias brasileñas no solo consistían en un ejército de tierra, también disponía de un escuadrón aéreo. Este escuadrón aéreo se formó el 18 de diciembre de 1943 y contaba con unas 350 personas y unos 48 pilotos que habían adquirido experiencia en las fuerzas aéreas de Brasil. El escuadrón a su vez estaba dividido en 4 escuadrillas: el rojo, el azul, el amarillo y el verde. Antes de partir a Italia estuvieron entrenándose y familiarizándose con los aviones P-47D Thunderbolt entregados por Estados Unidos en bases aéreas de Panamá. Y ya para septiembre de 1944 el escuadrón marchó a Italia, hacia el combate, llegando a Livorno el 6 de octubre de ese mismo año. Al llegar a Italia estuvieron adscritos al escuadrón 350 de las fuerzas aéreas estadounidenses y durante esas semanas participaron en misiones que fueron aumentando de dificultad progresivamente. Y ya para el 11 de noviembre el escuadrón brasileño empezó a operar de forma independiente. Entre sus misiones destacaron el escoltar a los bombarderos, dar apoyo a la infantería también, y misiones de reconocimiento entre otras tareas. En total participaron en unas 445 misiones, logrando destruir unos 470 vehículos motorizados, 43 posiciones de artillería, 63 tanques, 129 edificios enemigos, 6 depósitos de munición y dañando otros muchos. La Armada brasileña, aunque no estaba integrada en la fuerza expedicionaria, también ayudó al esfuerzo bélico aliado durante la Segunda Guerra Mundial. Gracias también a la ley de préstamo y arriendo, a la Armada brasileña, aparte de sus efectivos, le fueron entregados varios barcos cazasubmarinos, 3 destructores, además de 8 escoltas de destructores, por parte de Estados Unidos. La tarea de la Armada fue el de mantener a salvo a los transportes militares y mercantes en el Atlántico Central y Sur, y protegerlos de los temibles submarinos U-boats. También ejercían de escoltas de los convoyes a lo largo del Atlántico y también patrullaban las costas brasileñas en busca de submarinos enemigos. Y bueno, pues gracias a las cargas de profundidad lograron la destrucción de unos 12 submarinos a lo largo de la costa brasileña, entre ellos 11 alemanes y un italiano. Bien, pasemos ahora a analizar las bajas que tuvieron las fuerzas expedicionarias brasileñas. En las fuerzas terrestres, o en las cobras fumadoras, perdieron unos 450 soldados y unos 13 oficiales. En la fuerza aérea, el primer escuadrón de cazas brasileños tuvo alrededor de 22 bajas de pilotos, entre derribados en combate, capturados por el enemigo o heridos. En la armada brasileña, 3 barcos fueron hundidos, un cazasubmarinos por las inclemencias del tiempo, un crucero ligero por un fallo de artillería y un buque de guerra torpedeado por un U-boat alemán. En total, unos 570 marineros de la Armada perdieron la vida durante el conflicto. Y también antes de entrar en la guerra, Brasil perdió unos 36 barcos mercantes a manos de los U-boats, en la que perdieron la vida unos 500 civiles y unos 470 marineros de la Marina Mercante. Bien, después de acabar la Segunda Guerra Mundial, la fuerza expedicionaria brasileña se mantuvo en Italia, pacificando las regiones o provincias de Piacenza, Lodi y Alessandria, para evitar cualquier resistencia enemiga. Se mantuvieron en Italia durante la posguerra hasta ser repatriados a finales de 1945. Para honrar a aquellos que habían muerto en la guerra, el mariscal João Batista Macarenas de Moraes promovió la construcción de un monumento a los muertos de la Segunda Guerra Mundial, en Río de Janeiro, que fue inaugurado en 1960. Bien, y ahora pasemos al apartado de las condecoraciones. Todos los brasileños que participaron en la guerra se les concedió la medalla de guerra, por los servicios relevantes prestados en tiempos de guerra. La medalla consistía en una cinta amarilla con bordes verdes y de ella colgaba la medalla compuesta por una cruz amarilla con bordes verdes, laureada, y en el centro un escudo azul oscuro con la inscripción Estados Unidos de Brasil junto con 5 estrellas. También a aquellos que participaron en operaciones de guerra y demostraron actos de valor se les otorgó la medalla de campaña. La medalla consistía en una cruz de Malta con las letras FEB en el centro de la cruz, rodeado por una corona de laurel, simbolizando la gloria militar, y en los extremos de la cruz la fecha 16, 7 y 1944, y Brasil, fecha en el cual desembarcaron las fuerzas expedicionarias brasileñas en Europa, y la cinta de la que colgaba era de 2 bandas verdes en los extremos y una banda roja en el centro, y también con un adorno cuadrado con las palabras FEB. Por último, a aquellos que habían sido heridos o muertos en batalla durante la guerra se les galardonó con otra medalla, la medalla Sangre de Brasil. La medalla consistía en un sable
en el centro 3 estrellas rojas rodeando la vaina del sable, 2 ramas de laurel que rodean la medalla y una inscripción encima del sable con las palabras Sangre de Brasil. La cinta que llevaba era de color rojo, con un friso central dividido en 3 partes iguales, con los colores amarillo, verde y amarillo, que eran los colores de Brasil. Bien, y por último me gustaría hacer una reflexión final acerca de la Fuerza Expedicionaria Brasileña, ya que aunque no tuvo mucha relevancia durante la guerra, sus contribuciones en la campaña italiana fueron los que le otorgaron a esta fuerza de voluntarios esa imbatibilidad. También se ganó el respeto de aliados y enemigos por igual, y también dejó un legado o una huella en la historia que hoy en día perdura en la memoria de todos. Y nada más, amigos, amigas, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo de las fuerzas expedicionarias brasileñas. Espero que hayáis aprendido y disfrutado tanto como lo he hecho yo analizando esta fuerza de voluntarios. Ya veis que he querido ser lo más completista posible. Y bueno, espero que no se os haya hecho largo ni difícil de seguir. Y bueno, pues si os ha gustado no dudéis en dejar un buen like. También podéis dejar un dislike si no os ha gustado el vídeo. Cualquier comentario, sugerencia, duda, crítica podéis dejarlo en la caja de comentarios. Ya sabéis que leo todos vuestros comentarios e intento responderos en la menor brevedad posible. Siempre con respeto y con cariño, por supuesto. También podéis suscribiros al canal para no perderos contenido nuevo. Y nada más, la próxima semana os traeré el último de los temas, que tratará sobre otra fuerza de voluntarios, pero esta vez analizaremos una fuerza de voluntarios que apoyó al Eje al principio y luego apoyó a los aliados al final de la guerra. Así que os aconsejaría que no perdierais la próxima cita en el canal, ya que seguramente promete ser tan interesante y tan apasionado como ha sido este tema de hoy. Nada más por mi parte, un saludo a todos, amigos, amigas, hasta la próxima.